¿Es entonces el catolicismo romano compatible con la Biblia? Después ya de haber comentado toda la Biblia, pues decir que sí o que no. Pues vamos a ver más o menos cómo se pueden mezclar el agua y el aceite. Es decir, la Biblia de estudio contiene, por supuesto, comentarios a pasajes utilizados por la Iglesia Católica para intentar justificar sus dogmas, ¿no? Por ejemplo, el estudio sobre Mateo 16-18 y la famosa piedra y Pedro es muy extenso en esta Biblia de estudio, dejando de manifiesto por varias razones cómo esa interpretación católica no solo es que es un disparate en términos bíblicos, sino que incluso es una blasfemia, porque la única roca realmente en la Biblia es el propio Dios, y cómo además Pedro dejó muy claro que la única roca y el único fundamento era Cristo, lo dice en el libro de los Hechos y lo dice en su primera carta, y cómo además la inmensa mayoría de los padres de la Iglesia no consideraba que Pedro pudiera ser la roca. Ahí nada, no llega a la media docena y eran romanos, claro, lógicamente arrimaban el ascua a su sardina, pero eso era así. El mismo Agustín de Hipona, San Agustín, que hubo una época en que pensó que podría ser Pedro, en su último libro, que se llama Retractaciones, donde él se retracta, se arrepiente de algunas de las interpretaciones que ha tenido, incluye el texto de Mateo 16-18. Para decir, yo esto lo pensé, pero no, es evidente que la piedra no puede ser Pedro, no puede ser un ser humano. Bueno, pues esto aparece en la Biblia de estudio, pero aparece en relación con eso, aparece en relación con la supuesta presencia de Pedro en Roma y la fundación de la Iglesia de Roma por Pedro, que es algo absolutamente falso y sin la menor base histórica. Aparece en relación con dogmas como puede ser el de la transubstanciación o como la confesión auricular, etcétera. Bueno, todos esos pasajes aparecen en la Biblia de estudio, dando lo que aparece en la Biblia y mostrando cómo esas interpretaciones son imposibles de sostener. La Iglesia Católica es un híbrido en términos espirituales, es decir, la Iglesia Católica, por un lado, tiene un peso enorme del derecho romano. El derecho canónico es una especie de derecho romano deshuesado, por decirlo de alguna manera. Tiene muchísimo de filosofía aristotélica, de filosofía griega. Tiene muchísimo de paganismo. En muchísimos casos, detrás de esta Virgen o detrás de este santo es muy fácil ver el dios o la diosa pagana que se oculta. No es extraño que en Éfeso, donde gritaban grandes Diana de los Efesios, también decidieran que María era la que había engendrado a Dios. No es casualidad. Y, por supuesto, tiene algunos elementos de cristianismo. Claro, se lee el Evangelio todos los domingos en misa. Me temo que para no mucho aprovechamiento, pero es así, ¿no? Pero en términos generales, la Iglesia Católica es un híbrido de corrientes paganas y yo creo que en el caso de la religión popular eso es muy claro. Te voy a poner un ejemplo que me parece bastante revelador al respecto. La Conferencia Episcopal Italiana, hará cosa de unos 20 años aproximadamente, hizo una encuesta sobre la práctica religiosa de los católicos italianos, que yo creo que seguramente es un poco más refinada que la de los católicos mexicanos o argentinos o guatemaltecos, sin querer ofender a nadie. Entonces, bueno, primero, ¿a quién rezaban más los católicos italianos? No era ni siquiera a la Virgen. A quien más rezaban era al Padre Pío. Se ve que como era un santo compatriota, se fiaban en él, entonces le rezaban mucho más que a Dios, a Jesús, a María, al Padre Pío. El segundo santo era San Francisco de Asís, que también era un compatriota, o sea, se ve que pensaban que teniendo el mismo pasaporte les harían más caso. El tercero era San Antonio de Padua, otro compatriota. Y ya muy abajo, muy abajo, muy abajo, la novena o la décima aparecía María y Jesús aparecía el 11º o el 12º. A Dios Padre no se le pasaba a nadie por la cabeza ahora. En cuanto a las prácticas, bueno, primero la Biblia en casa
no la tenía ni la 10ª parte de los católicos. Es decir, podían tener un crucifijo, algunos tenían un rosario, alguna imagen, generalmente de santos y santas italianas. Por cierto, la primera santa que aparecía en la lista era Santa Clara de Asís, o sea, de nuevo una italiana. Se ve, los italianos en las alturas celestiales se fían de los suyos y hacia los demás, incluido Jesús y su madre, tenían una enorme desconfianza. Y, por supuesto, no leían la Biblia, pero prácticamente ni por recomendación del médico. Entonces, cuando tú ves ese panorama, tú dices, bueno, el catolicismo, siquiera en Italia, no es cristiano. O sea, será piista o santista o lo que usted quiera llamar, pero toda conexión realmente con el cristianismo es prácticamente pura coincidencia, como dicen las películas de Hollywood. Yo me imagino que en España a quien más se reza no será el Padre Pío, pero seguramente el panorama, igual que en México, igual que en Paraguay, igual que en el Perú, pues es un panorama parecido, y eso no es en absoluto de una cosmovisión cristiana, es una cosmovisión pagana en la cual pues hay unas pequeñas pinceladas de cristianismo, porque en fin hay que insistir en que es la única iglesia verdadera.